Hola chicos, hoy les voy a leer un cuento. Se llama La Sirenita de Hans Christian Andersen. En alta mar, el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura y clara como el cristal más puro. Pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para que desde las honduras llegasen a la superficie. Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca. En él crecen también árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se deslizan por entre las ramas, exactamente como lo hacen las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y las largas y puntiagudas ventanas del ámbar más transparente. El tejado está hecho de conchas, que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra perlas brillantes, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo y su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pegada a su nobleza. Por eso llevaba 12 ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar 6. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietas, las princesas del mar. Estas eran 6 y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules, como el lago más profundo. Como todas sus hermanas, no tenían pies. Su cuerpo terminaba en cola de pez. Las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio, en cuyas paredes crecían flores. Cuando se abrían los grandes ventanales de ámbar, los peces entraban nadando, como hacen en nuestras tierras las golondrinas, cuando les abrimos las ventanas. Y los peces se acercaban a las princesas, comiendo de sus manos y dejándose acariciar. Frente al palacio había un jardín con árboles de color rojo fuego. Sus frutos brillaban como oro y las flores parecían llamas. El suelo lo formaba arena finísima, azul como la llama del azufre. De arriba descendía un maravilloso resplandor. Más que estar en el fondo del mar, se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera, con el cielo por encima y por debajo. Cuando no soplaba viento, se veía el sol. Parecía una flor purpúrea, cuyo cáliz irradiaba luz. Cada princesita tenía su propio trocito en el jardín, donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana. Una le había dado a su porción forma de ballena. Otra había preferido que tuviese la de una sirenita. En cambio, la menor hizo la suya circular, como el sol, y todas sus flores eran rojas. Era una chiquilla muy especial, callada y cavilosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros procedentes de los barcos náufragos, ella solo jugaba con una estatua de mármol. Además de las rojas flores, la estatua presentaba a un niño hermosísimo, esculpido de un mármol muy blanco y nítido. Las olas la habían arrojado al fondo del océano. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa.
El árbol creció espléndidamente y sus ramas, colgando de la estatua, proyectando en el arenoso fondo su sombra violeta, que se movía al compás de aquellas ramas. Lo que más le encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres. La abuela le tenía que contar todo, cuánto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales. Le sorprendía que las flores tuvieran olor, pues las del fondo del mar no olían a nada. También que los bosques fuesen verdes y que los peces que se movían entre los árboles cantaran tan melodiosamente. Se refería a los pajarillos, que la abuela llamaba peces para que las niñas pudieran entenderla. Cuando cumpláis 15 años, podráis nadar hasta la superficie, sentaros en una roca y mirar la luz bella de la luna, dijo la abuela a las princesas. Al año siguiente, la mayor de las hermanas cumplió los 15 años. Todas se llevan un año de diferencia, por lo que la menor debía guardar todavía 5 hasta poder salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero la mayor prometió además que al primer día les contaría lo que viera y lo que hubiera parecido más hermoso. Sin embargo, ninguna se demostraba tan impaciente como la menor, precisamente porque debía esperar aún más tiempo. Y porque era tan callada y retraída, se pasaba muchas noches asomada a la ventana, dirigiendo la mirada a lo alto, contemplando a través de las aguas cómo los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba también a ver la luna y las estrellas, que a través del agua parecían muy pálidas, aunque mucho mayores de cómo las vemos nosotros. Cuando una nube negra las tapaba, la princesa sabía que era una ballena, que nadaba por encima, o un barco con muchos hombres a bordo, los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven encantadora que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío. Llegó, pues, el día en que la mayor de las princesas cumplió 15 años y se remontó hacia la superficie del mar. A su regreso traía 1000 cosas por contar, pero lo más hermoso había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna, en un banco de arena, con el mar en calma, contemplando la cercana costa con una gran ciudad, donde las luces centellaban como millares de estrellas, y oyendo la música, el ruido y los rumores, también le había gustado ver los campanarios y torres, escuchar el tañido de las campanas. Y con cuánta avidez la escuchaba su hermana menor. Cuando ya anocheciendo, salió a la ventana a mirar a través de las aguas. No pensaba en otra cosa, sino en la gran ciudad con sus ruidos y su bullicio. Y le parecía oír el son de las campanas. Al año siguiente, la segunda hermana cumplió sus 15 años. Emergió justo en el momento preciso en el que el sol se ponía, y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos. De un extremo al otro, el sol era como de oro. Y las nubes, ¡oh, las nubes! ¿Quién sería capaz de describir su belleza? Habían pasado encima de ella rojas y moradas, pero con mayor rapidez volaba aún, semejante a un largo velo blanco,
una bandada de cisnes salvajes. Volaban en dirección al sol, pero el astro se ocultó y en un momento desapareció el tinte rosado. Al cabo de otro año, le tocó el turno a la tercera hermana, la más audaz de todas. Por eso, remontó en un río que desembocaba en el mar. Vio deliciosas colinas, verdes cubiertas de pámpanos, y palacios, cortijos, que destacaban entre magníficos bosques. Oyó el canto de los pájaros, y el calor del sol era tan intenso que la sirena tuvo que sumergirse varias veces para refrescarse. En una pequeña bahía, se encontró con una multitud de chiquillos, que corrían desnudos y chapoteaban en el agua. Quiso jugar con ellos, pero los pequeños huyeron aterrorizados. Y entonces se le acercó un animalito, negro, un perro. Jamás había visto un animal parecido. Y como ladraba terriblemente, la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse. Nunca olvidaría aquellos soberbios bosques, las verdes colinas y el tropel de chiquillos. La cuarta de las hermanas no fue tan atrevida, no se movió de alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso. Desde él se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba una campana de cristal. Había visto barcos, pero a gran distancia, parecían gaviotas. Los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas y enormes ballenas. Al otro año le tocó el turno a la quinta hermana. Su cumpleaños caía justamente en invierno. Por eso vio lo que las demás no habían visto. El mar aparecía intensamente verde y flotaban grandes bloques de hielo, parecidos a perlas, y sin embargo, mucho mayores que los campanarios que fabricaban los hombres. Adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en uno de tal volumen que todos los veleros se desviaban aterrorizados de donde estaba ella, con su larga cabellera ondeando al impulso del viento. Pero el cielo ya se estaba cubriendo de nubes y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora negro, levantaba los enormes bloques de hielo, que brillaban a la luz roja de los rayos. Los barcos arriaban las velas, y las tripulaciones eran presas del terror y la angustia. Pero ella seguía sentada sobre su bloque de hielo, observando cómo los rayos azules zigzagueaban en el mar. La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie, las demás quedaban encantadas oyendo los relatos que traía. Pero una vez que todos tuvieron permiso para subir a la superficie cuando se les venga en gana, aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ella y sentían la nostalgia de su mundo. Por eso, al cabo de un mes, las hermanas que ya habían subido a la superficie sentían que su mundo submarino era el mejor y más bello de todos. Algún que otro atardecer, las 5 hermanas tomadas de las manos subían a la superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que la de cualquier humano. Y cuando se venía alguna tempestad y los barcos corrían peligro de naufragio, las 5 hermanas tomadas de las manos se situaban frente a ellos y les cantaban sobre las maravillas del mar, para que los hombres no temáis si el barco se hundía. Pero los hombres no comprendían su lengua y creían que se trataba del ruido de las tormentas. Si un barco se iba a pique, los hombres se ahogaban y al reino solo llegaban cadáveres. Cuando, al anochecer,
Las 5 hermanas, cogidas del brazo, subían a la superficie del océano. La hermana menor se quedaba abajo mirándolas con ganas de llorar, pero una sirena no tiene lágrimas y por eso es mayor su sufrimiento. Ay, si tuviera 15 años, sé que amaré la ciudad de arriba y los hombres que la habitan. Pensaba la niña mientras miraba hacia la superficie del mar. Y como todo llega en este mundo, al fin, la niña cumplió sus 15 años. Ven, nietecita mía, te avisparé y te prepararé como a tus hermanas, le dijo su abuela. Le puso en su pelo una corona de lirios blancos. Cada pétalo era la mitad de una perla. También le mandó a colocar 8 ostras en su cola, como distintivo de su gran rango. ¡Ay, duele! Exclamó la dulce princesa. Hay que sufrir para ser bella, le respondió su anciana abuela. La doncella, de muy buena gana, se hubiera sacudido todas esas perlas y ostras para quedarse vestida únicamente con las flores rojas de su jardín. Pero no se atrevió a introducir novedades. La niña tomó su rumbo, elevándose ligera y diafana hacia la superficie, tal cual como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza, pero las nubes lucían rosas y hermosas. En el cielo brillaba la estrella vesperina, tan brillante y clara. El viento tan suave y fresco, y en el mar una absoluta calma. A una poca distancia se notaba un barco de 3 palos con una sola vela izada. No se movía ninguna brisa. En cubierta se notaban los marineros, entre risas y cantos. Parecía que estaban festejando algo. Era el cumpleaños del príncipe. Al anochecer encendieron centenares de farolillos, de colores. Parecía como si ondeasen las banderas de todos los países. La joven sirena se acercó al lado de los camarotes y cada vez que una ola la levantaba podía ver a través de los cristales. Veía muchos hombres, pero el más hermoso era el joven príncipe. Estrechaba la mano de los marineros, sonriente mientras la música sonaba en la noche. La joven sirena no podía apartar la mirada del navío y del joven príncipe. Apagaron los faroles de colores, los cohetes dejaron de elevarse y la música dejó de sonar. Pero en la profundidad del mar aumentaban los ruidos. Ella seguía meciéndose en las olas. A cada vaivén podía ver a través de las ventanas. El barco aceleró su marcha, izaron las velas una detrás de otra, mientras las olas se intensificaban. El cielo se estaba cubriendo de nubes oscuras. En el mar ya zigzagueaban los rayos. Se estaba preparando una tormenta horrible. El buque se balanceaba en el mar enfurecido. Las olas se levantaban como enormes montañas negras que amenazaban con estrellarse contra los mástiles. Pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose en los abismos y levantándose hacia el cielo, juguete de las aguas enfurecidas. Pero a la joven sirena eso le parecía un lindo paseo. Pero los marineros pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepitaba, las gruesas planchas se doblaban. El palo mayor se partió, tal cual como una caña. El barco perdía su equilibrio y se mecía de un lado a otro. El agua penetraba por varios puntos. Solo entonces la sirena entendió el peligro que estaban pasando esos hombres. Ella misma tenía que ir esquivando los restos flotantes del barco. De a ratos, el mar era tan oscuro que no se podía distinguir nada. Pero de repente, los rayos daban tanta luz que se podía distinguir a cada marinero.
Al partirse el navío, con la luz de los rayos, la sirena vio caer al príncipe al agua. Su primer pensamiento fue de alegría, pues ahora lo iba a poder tener en sus dominios. Pero luego recordó que los humanos no pueden vivir bajo el mar, y el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. Pues no podría ser que muriese. Entonces la sirena se echó a nadar entre los restos flotantes, esquivando maderas y cualquier otro objeto que se le atravesara. Ella llegó donde estaba el príncipe, lo tomó de la mano y empezó a nadar con tanta velocidad que en unos segundos ya estaba en la superficie. Al amanecer, la tempestad había cesado. El sol salía del seno del mar rojo y brillante, y pareció como si las mejillas del príncipe recobraran vida, pero sus ojos seguían cerrados. La sirena estampó un beso en su blanca frente, corriéndole el pelo empapado, pero al mirarlo se dio cuenta que el príncipe se parecía a su estatua del mármol, la que ella tenía en su jardincito bajo el mar. La tierra firme apareció ante ella. Se notaban unas hermosas montañas azules, se veía un gran bosque verde y en la orilla un estilo de convento. En su jardín crecían naranjos y limoneros. En las puertas habían enormes palmeras y el mar formaba una pequeña bahía. A ella se dirigió con el bello príncipe y, resguardándolo en la playa, tuvo cuidado de que su cabeza quedara bañada por la luz del sol. Las campanas estaban sonando en el gran edificio blanco y unas niñas salieron al jardín. La sirena nadó detrás de las rocas, se empapó de espuma de mar y se quedó observando quién se acercaría al pobre príncipe. Al rato, una de las niñas salió y se asomó al príncipe que estaba extendido en la arena. La joven niña pareció asustarse, pero solo por un momento. Fue en busca de sus compañeras. El joven príncipe volvió a la vida y la sirena vio cómo le sonreía a las muchachas que lo rodeaban, menos a ella, porque ignoraba que lo había salvado. La sirena tristemente se sumergió en el agua, pues siempre había sido de un carácter caviloso. Mas al llegar, sus hermanas le habían preguntado qué vio en su primer día en la superficie. La sirena no contestó nada. Muchas veces, a la hora del ocaso, la sirena se remontaba al lugar donde dejó al príncipe. Veía madurar los frutos, derretirse la nieve, salir y esconderse al sol, pero jamás volvió a ver al príncipe. Volvía al palacio, triste y afligida. Su único consuelo era entrelazar sus brazos alrededor de la estatua de mármol, que se parecía al guapo doncel, pero dejó de cuidar sus flores, que crecieron salvajes, casi al punto de tapar la luz por completo. Por fin, cansada de guardar el secreto, se lo comunicó a una de sus hermanas. Pronto, las demás sabrían lo sucedido, pues una amiga de las hermanas pudo decirle quién era el príncipe. También había presenciado una de sus fiestas. Le dijo dónde era su tierra y a qué lugar pertenecía. Entrelazando sus brazos y en una larga hilera, subieron las 6 hermanas hacia la superficie, justo en el punto donde se alzaba el palacio del rey. Estaba construido de una piedra amarilla con 2 escaleras de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas rodeaban el tejado y entre las columnas estatuas de mármol que parecían tener vida. A través de los nítidos cristales de las hermosas ventanas se podía apreciar la decoración del interior del castillo. Los grandísimos salones adornados con tapices y cortinas de seda.
una delicia para los ojos. Desde que supo dónde vivía el príncipe, se la pasaba día y noche observando. A veces hasta se acercaba más a la orilla de lo que cualquiera de sus hermanas hubiera osado. Varias noches lo vio navegando en su preciosa barca, con música y banderas ondeantes. A veces también oía hablar a los pescadores sobre los méritos del joven príncipe. Ella se ponía contenta al recordar que le salvó la vida, aunque el joven príncipe no la conozca ni en sueños. Cada vez le parecía que el mundo de los hombres era maravilloso, incluso más maravilloso que el de ella. Al volver a su palacio, la niña tenía millones de preguntas, pero sus hermanas no podían responderle todas. Suponiendo que los hombres no se ahoguen, ¿viven eternamente? ¿O mueren como nosotros los seres submarinos? Sí, ellos mueren también, y su vida aún es más breve que la nuestra. Pero nosotros, aunque podamos vivir hasta 300 años, nuestra alma no es inmortal como la de ellos. Pues su alma, a pesar de que el cuerpo ya no esté, sigue viva, le respondió su abuela a la sirena curiosa. ¿Y por qué nosotros no tenemos un alma inmortal? Gustosa cambiaría mis años de vida por ser solo un día humana y poder participar luego del mundo celestial. No pienses en eso. Nosotras somos más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba, respondió la abuela a la niña. ¿Ah, sí? Pues vagaré por el mar convertida en espuma y no podré ver más las flores ni escuchar la dichosa melodía musical. ¿No puedo hacer nada para obtener un alma inmortal? Pues sí hay un medio, pero es casi imposible. Pues haría falta que un hombre se aferrase a ti con todas sus fuerzas, que te ame más de lo que ama a su madre o a su padre, e hiciese que un sacerdote enlazara vuestras manos y prometiese amarte, serte fiel y respetarte aquí y en toda la eternidad. Le respondió la abuela. Pero es imposible, ya que lo que acá es hermoso, en el mundo de los humanos es feo. Ellos, para ser normales, necesitan dos apoyos macizos, llamados piernas. La sirena miró su cola de pez y suspiró, y al momento se le ocurrió una idea no tan buena. Quiso ir a visitar a la bruja del mar, a la que tanto le temía. Pensó que ella quizás podría ayudarla y aconsejarla. Para llegar al palacio de la hechicera, la sirena tenía que atravesar unos torbellinos siniestros y un burbujal de agua caliente, que la bruja llamaba su turbera. Detrás se encontraba la casa posada en un bosque frío y horrible. Todos los arbustos y árboles eran pólipos, mitad animales, mitad plantas. Las ramas eran largos brazos viscosos que parecían serpientes saliendo de la tierra. La sirenita se detuvo aterrorizada y estuvo a punto de volverse. Pero al pensar en el alma humana y en el príncipe, se armó de valor, extendió sus brazos y nadó a través del bosque. Cuando las ramas querían agarrarla, ella se deslizaba entre ellas, como solo un pez lo sabe hacer. En el centro se encontraba el palacio donde yacía la bruja, que a la sazón se entretenía dejando que un sapo comiese de su mano. A las gordas y feas serpientes las llamaba sus polluelos, dejando que se revolcasen en su pecho. Ya sé quién eres, cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a cumplir tus caprichos. Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para que el príncipe se enamore de ti.
y con su amor puedas obtener un alma inmortal. La bruja soltó una carcajada que las serpientes se revolcaron asustadas y prosiguió. Pues llegas a tiempo, bella princesa. Pues de haber venido mañana, tendrías que esperáis un año para que yo pudiera ayudarte. Te prepararéis un brebaje con el cual saldrás esta misma noche, te sentarás a la orilla, te lo tomarás y esperarás a que suceda el efecto. Pero cuando te comiences a transformar, sentirás como que te rajan la cola de pez con una espada. Al dar tus primeros pasos, sentirás como si se te clavaran vidrios en los pies. ¿Estás dispuesta a sufrir tanto por tu amado? La sirena, moviendo su cabeza, confirmó que quería 2 piernas en lugar de su aleta. Cuando te vean los humanos, dirán que eres la persona humana más bella de todas. Pero tampoco podrás volver a tener tu aleta. Jamás podrás volver al mar, ni a ver a tus hermanas, ni a tu padre, ni a tu abuela. La princesa, pálida como la muerte, aceptó. Ahora hablaremos de mi pago, dijo la bruja. Quiero tu voz, pues saca la lengua que la cortaré como pago a mi brebaje. La bruja preparó el brebaje y se lo dio a la sirena, cortándole la lengua, dejándola muda y sin poder cantar. La joven sirena salió de la casa de la bruja, atravesó el bosque y el torbellino y a lo lejos veía el palacio de su padre, que le causaba nostalgia y tristeza saber que no los volvería a ver. Cuando llegó al palacio del príncipe, el sol todavía no había salido. Se sentó al borde de la escalera de mármol a esperar. La sirena ingirió el burbujeante y verdoso filtro y sintió repentinamente como una espada de doble filo le atravesaba todo el cuerpo. Cayó desmayada al suelo, parecía casi muerta. Al salir el sol, recuperó el conocimiento y al abrir los ojos, vio al bello príncipe con sus ojos negros clavándole la mirada. Ella bajó la suya y vio que en lugar de su cola de pez, habían 2 bellísimas piernas blancas, las piernas más lindas que podría tener una muchacha, pero estaba totalmente desnuda. Rápidamente se envolvió con su larga cabellera y el príncipe le preguntó: ¿Quién eres y cómo has llegado hasta aquí? A lo que la sirena lo miraba con sus enormes ojos azules y no podía responder porque estaba muda. El príncipe la tomó de la mano y se dirigieron al interior del palacio, pues como había advertido la bruja, cada paso que dé era como si estuviera cortándose los pies. En el interior, la servidumbre le dio vestidos de seda, pues era la más hermosa del palacio. Pero era muda, no podía cantar ni hablar. A continuación, las bellas esclavas le cantaron al príncipe. Cantaron de una manera tan hermosa, pero una de ellas sobresalió y recibió un hermoso aplauso y una sonrisa del príncipe. La sirena, angustiada, pensó: «Oh, si él solamente supiera que yo sacrifiqué mi hermosa voz por estar junto a él». Luego, la sirena se puso a bailar y dejó encantados a todos. El mismo príncipe quedó enamoradísimo de su danza, a pesar de que cada vez que pisase sintiera como que cuchillos atravesaran sus pies. El príncipe dijo que quería tenerla siempre a su lado y la autorizó a dormir en la habitación junto a él. Cada día aumentaba el cariño que sentía el príncipe por la bella sirena, pero jamás se le había pasado por la cabeza
a ser la reina. Pero el príncipe debía casarse con la hija del virrey vecino. Por este motivo armaron un navío lleno de tripulación, se montó el príncipe y la sirena. Cuando estaban dentro del navío, el príncipe le pregunta: ¿Tú no teméis al mar, mi dulce muda? Ella con la cabeza le dijo que no. A la mañana siguiente, el barco entraba en el puerto del país vecino. Las campanas resonantes anunciaban su llegada. Para sorpresa del príncipe, la princesa era aquella niña que él vio al despertar, cuando yacía casi muerta. «¡Eres tú!», le dijo el príncipe feliz. Corrió, la abrazó y la acurrucó entre sus brazos. Le dio un enorme beso en la frente y se dirigió a la sirenita. «Ella es la mujer que yo tanto amo. Me casaré con ella». La sirenita, feliz por él, le sonrió, aunque sabía que eso significaría el día de su muerte, pues cuando el príncipe se case con la princesa, ella se transformaría en espuma de mar. Llegó el día de la boda y la dulce sirena estaba esperando a que amaneciera, pues sabía que la primera aurora del sol la mataría. Mirando a un punto fijo en el océano, vio que se asomaban sus hermanas, pero sus largas cabelleras ya no flotaban en el viento, pues se la habían cortado para dárselas a las brujas del mar, a cambio de que las ayudara a salvar a su hermana. La bruja les dio un cuchillo y les dijo que se lo clavasen en el corazón al príncipe, pues cuando la sangre salpique los pies de la princesa, ella se volvería otra vez sirena y podría vivir 300 años hasta que se convirtiera en espuma salada y desapareciera. Pero la princesa no podía matar a su amado. Entonces se arrojó del barco al mar, esperando el destello del sol que la convertiría en espuma. Pero ese no era el fin de la sirena. Se convirtió en un espíritu del aire, libre, que podía cantar melodiosamente y observar a su príncipe junto a su amada cuantas veces ella quiera. Bueno, chicos, acá se acabó el cuento. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin.